El viento del desierto hollaba entre las cruces torcidas del pequeño cementerio de Santa Rosalía. Era una tarde sin color, con el cielo cubierto de polvo y ceniza, como si hasta el sol se negara a mirar lo que ocurría allí. A un lado de la tumba recién cavada, dos niños permanecían inmóviles. Gemelos de apenas 6 años, con los ojos hinchados de tanto llorar y las manos cubiertas de tierra. Eran los hijos de María Estrella, una mujer que había muerto sola y pobre, señalada por el pueblo como la esposa de un apache. Nadie se acercó a consolarlos. Las mujeres del pueblo los miraban con miedo y desprecio, murmurando entre sus pañuelos: «Son hijos del enemigo del salvaje». Los hombres, con los sombreros apretados entre las manos, apartaban la vista. Nadie quería cargar con ellos. Nadie quería tener nada que ver con la sangre mezclada de la frontera. La tierra cayó sobre el ataúd con un ruido seco. El polvo se elevó y cubrió los rostros de los pequeños. Uno de ellos, Elías, apretó la cruz de madera con fuerza, mientras su hermano, Samuel, temblaba de frío y rabia. Nadie les ofreció abrigo, nadie les dio agua. El alguacil solo dijo: «Que el buen Dios se apiade de ellos», y se marchó. Esa noche los gemelos durmieron junto a la tumba de su madre, envueltos en el manto que ella había bordado antes de morir. El fuego de las casas del pueblo se veía a lo lejos, pero para ellos no había más calor que el del recuerdo. Cuando el amanecer tiñó el horizonte de un rojo oscuro, una silueta se detuvo en la colina. Era un hombre alto, cubierto con pieles, con el rostro marcado por el sol y el silencio. Su caballo negro respiraba con calma. El hombre observó a los gemelos sin decir palabra. Luego desmontó, se inclinó y tocó el suelo junto a la tumba. Los niños lo miraron con miedo, pero él solo murmuró en voz baja unas palabras en apache. Algo que significaba que el espíritu de la madre los guía hacia la luz. Aquel hombre se llamaba Nantan, un guerrero apache que había conocido a María años atrás, cuando ella lo salvó de morir en una emboscada. Y aunque nadie más quiso hacerse cargo de los niños, él sí lo haría. Esa mañana, cuando el sol volvió a encender el desierto, los gemelos despertaron entre los brazos de un extraño. Un hombre del que todos hablaban con miedo, pero que ellos aprenderían a llamar Pa. El amanecer se extendía como una herida encendida sobre el horizonte. El desierto respiraba un silencio antiguo, roto solo por el silbido del viento y el crujir de los matorrales secos. Nantan avanzaba montado sobre su caballo negro, envuelto en un manto de piel curtida. Su rostro, surcado por la vida y la guerra, reflejaba una calma que solo tienen los que ya lo han perdido todo. En su pecho colgaba un pequeño colgante hecho con plumas y piedra roja, el amuleto que una mujer blanca, llamada María Estrella, le había dado años atrás cuando la muerte lo rondaba. A lo lejos, el humo de un funeral se desvanecía. El guerrero apache detuvo el caballo. Algo dentro de él, algo más fuerte que la razón o el miedo, lo obligó a seguir aquel olor a tierra recién abierta. Cuando llegó, encontró 2 pequeños cuerpos abrazados junto a una tumba. Los niños dormían entre lágrimas secas, con el rostro sucio y las manos heridas. La cruz de madera marcaba un nombre: María Estrella de la Cruz. Nantan bajó del caballo sin hacer ruido, se inclinó, tocó el suelo y cerró los ojos. Murmuró una plegaria en su lengua, una oración que solo los espíritus del viento comprendían. El mayor de los gemelos despertó. Sus ojos verdes, idénticos a los de su madre, se abrieron con sobresalto. «¿Quién es usted?», preguntó, con la voz quebrada. Nantan no respondió enseguida, solo observó el temblor de sus labios, el miedo en su respiración. El otro niño,
más pequeño escondió la cara contra el pecho de su hermano. El apache dejó que el silencio hablara primero. Finalmente dijo, con voz baja y ronca, «Yo conocí a vuestra madre. Ella me salvó». Los niños se miraron confundidos. Elías, el mayor, preguntó, «¿Por qué nadie vino por nosotros?» Nantan alzó la vista hacia el pueblo distante, donde el humo de las cocinas comenzaba a levantarse. «Porque los hombres olvidan rápido lo que deben recordar», susurró. El caballo relinchó suavemente. Nantan colocó una manta sobre los niños. Ellos, demasiado cansados para resistirse, se dejaron envolver. Cuando el sol se alzó por completo, el guerrero apache los subió a su montura. Elías miró por última vez la tumba de su madre. Samuel, el más pequeño, extendió la mano como queriendo tocarla. Entonces Nantan habló, mirando hacia el horizonte. «El camino será largo, pero no estarán solos». El viaje comenzó bajo un cielo abrasador. Atravesaron los campos áridos donde el polvo parecía fuego, y las montañas que parecían cuchillos dormidos. Durante días, Nantan no habló mucho, pero les enseñó a escuchar el desierto, el canto del halcón, el rumor del viento entre las piedras, la forma en que la tierra respira antes de una tormenta. Los gemelos aprendían en silencio, observando cada gesto de aquel hombre que nunca sonreía, pero que los protegía como un lobo cuida a sus crías. Una noche, mientras el fuego danzaba frente a ellos, Elías se atrevió a preguntar, «¿Por qué nos ayuda?» Nantan miró las llamas. «Porque le debo mi vida a la mujer que les dio la suya». El niño guardó silencio. El viento sopló fuerte, y las brasas iluminaron el rostro del apache, serio, cansado, pero lleno de una extraña ternura que no buscaba ser comprendida. El desierto dormía. A lo lejos, una sombra los observaba desde una colina. Un hombre del pueblo que los había seguido, creyendo que aquel apache raptaba a los niños. Esa mirada, fría y llena de prejuicio, sería la primera de muchas amenazas, porque para el mundo, un apache con 2 niños blancos no era un salvador, sino un ladrón de almas. Y sin saberlo, esa noche comenzaba una historia que ni el viento del oeste podría. El tercer día, el viento cambió. Ya no era un murmullo cálido, sino un aullido seco que traía consigo el olor a hierro y miedo. Los gemelos dormían sobre una manta junto al fuego. Cuando Nantan escuchó el eco de cascos a lo lejos, no eran los pasos de los lobos del desierto, ni el trote libre de los mustangs salvajes. Era un sonido humano, calculado, militar. Se puso de pie con la rapidez de quien ha sobrevivido a demasiadas emboscadas. El horizonte se teñía de un gris cobrizo cuando aparecieron 3 jinetes. Llevaban sombreros anchos, chaquetas polvorientas y rifles colgados del hombro. El del centro alzó una mano. «¡Alto ahí!», gritó. «Apártate del fuego y deja a esos niños». Nantan no respondió. Los gemelos despertaron sobresaltados. Samuel corrió a esconderse tras la manta, mientras Elías se quedó quieto, mirando al hombre que se acercaba. «¿Qué hace un apache con 2 niños blancos?», preguntó el jinete. Su voz tenía el filo del desprecio. «Los encontré solos junto a la tumba de su madre», dijo Nantan con calma. «¿Una mujer muerta? ¿Y tú esperas que te creamos eso?», escupió el hombre. «Todos sabemos lo que hacen los tuyos». El sol, alto y cruel, golpeaba sus rostros. Elías se adelantó un paso, temblando. «No miente, es nuestro amigo». Los hombres rieron. «¿Tu amigo?», repitió uno de ellos. «Niño, ese salvaje podría venderte por una manta y una botella de whisky». Nantan no se movió. El silencio se hizo denso, como si el aire esperara el primer disparo. Entonces el apache habló despacio. «Si quieren pelear, no lo hagan frente a los niños.
Pero la razón no sirve donde reina el odio. Uno de los hombres alzó su rifle. El disparo partió el aire. La bala pasó rozando el hombro de Nantan y se perdió entre las rocas. En un movimiento rápido, el guerrero arrojó arena al fuego, levantando una nube de humo que cegó a los jinetes. El caballo negro relinchó, y los gemelos sintieron la tierra temblar. Cuando el humo se disipó, Nantan y los niños habían desaparecido. El desierto volvió a su calma brutal. Los jinetes maldijeron y se marcharon, dejando tras de sí el eco de su rabia. Horas después, en una grieta entre las montañas, los gemelos descansaban mientras Nantan les curaba las pequeñas heridas. Elías no podía dejar de mirarlo. ¿Por qué nos odian tanto? El apache apretó los labios, sin mirar al niño. Porque el miedo hace que los hombres se olviden de su alma. Samuel, con voz apenas audible, preguntó, ¿tú también tienes miedo? Nantan levantó la vista hacia el cielo ennegrecido. Solo de una cosa, del olvido. Cuando cayó la noche, encendieron una hoguera pequeña. Elías observaba cómo el fuego pintaba sombras sobre el rostro de Nantan, y comprendió que ese hombre cargaba un peso invisible. Era la memoria de su gente, aldeas quemadas, mujeres tomadas, hijos arrebatados. El desierto no era solo su hogar, era su tumba y su testigo. Esa noche, el mayor de los gemelos soñó con su madre. La vio junto a un río, peinando su cabello con una sonrisa triste. Le decía algo que no entendía del todo. Cuando el viento cambie, seguirás el canto del águila. No temas al que te odia, teme al que olvida tu nombre. Al despertar, el fuego ya se había apagado, y Nantan estaba de pie, observando el amanecer. Elías se levantó, aún con el sueño en los ojos. ¿A dónde iremos ahora?, preguntó. El apache respondió sin volverse. Al norte. Allí el viento todavía respeta a los que recuerdan. Pero mientras el sol nacía sobre las rocas, una figura los observaba desde la distancia. Era el mismo hombre del pueblo, con los ojos llenos de venganza. Había jurado recuperar a los niños de las manos del salvaje, aunque eso significara cruzar el infierno del desierto. Y así, sin saberlo, los tres apache, gemelos y perseguidor, quedaron atados por un mismo destino que pronto mancharía la arena con sangre y lágrimas. El sol del desierto no perdona. Durante días, Nantan y los gemelos avanzaron por senderos donde ni el viento se atrevía a cantar. Las rocas ardían como brasas y las sombras eran delgadas como cuchillas. El caballo negro jadeaba bajo el peso de la fatiga. Y los niños, envueltos en mantas raídas, guardaban silencio. Cada noche dormían un poco menos y cada día aprendían a entender el lenguaje del miedo. Ese que se respira cuando sabes que algo o alguien te sigue. Elías fue el primero en notarlo. Mientras recogía leña para el fuego, vio huellas frescas sobre la arena. No eran de Nantan ni del caballo. Eran más grandes, más profundas, y había varias. Cuando se lo dijo al apache, este no se sorprendió. Solo asintió y dijo con voz grave: «No son fantasmas, son hombres». Luego miró al cielo, donde el sol caía como un castigo, y añadió: «Nos siguen desde el pueblo». Elías sintió un nudo en el pecho. «¿Por qué? Porque creen que perteneces a algo que no entienden», respondió Nantan. «El hombre teme lo que no puede controlar». El niño bajó la mirada. Samuel, que escuchaba en silencio, preguntó: «¿Nos atraparán?». El apache lo miró con ternura contenida. «Solo si el desierto nos traiciona, pero el desierto no traiciona a los que lo respetan». Aquella noche, el fuego se alzó tímido entre las piedras.
Los gemelos comían maíz seco mientras Nantan afilaba su cuchillo de hueso. A lo lejos, los coyotes aullaban bajo la luna. Elías observaba al apache, intentando imitar su forma de moverse, su calma impenetrable. ¿Tú tuviste hijos alguna vez?, preguntó. Nantan guardó silencio. Sus ojos, iluminados por la llama, parecían un pozo sin fondo. Sí, dijo por fin. Pero la guerra se los llevó. Samael lo miró, confundido. ¿Los mataron? El apache apretó el mango del cuchillo. No, se los llevaron los blancos. Les cambiaron el nombre, la lengua, el alma. Eso es peor que morir. El silencio cayó como una piedra. Elías sintió que algo ardía en su pecho. Esa noche, cuando el viento sopló entre las dunas, los tres comprendieron que compartían la misma herida. La del despojo, la del abandono, la de los que no pertenecen a ningún lugar. Al amanecer, Nantan despertó a los niños. Debemos movernos, el norte está lejos, y los hombres están cerca. Elías montó tras él, Samael iba dormido entre sus brazos. El camino ascendía por un terreno quebrado, lleno de cactus y piedras. El sol golpeaba tan fuerte que los labios se les agrietaban como la tierra seca. De pronto el apache detuvo el caballo. Se inclinó y tocó el suelo. «Siguen detrás», murmuró. «Y traen perros». Elías sintió un escalofrío. El recuerdo del disparo de los hombres riendo volvió como un trueno. Nantan se giró hacia él. «No temas», le dijo, «los hombres pueden seguir las huellas de los pies, pero nunca las del alma». Entonces los condujo hacia un cañón estrecho, donde las paredes de roca se alzaban como torres dormidas. Allí el aire era más fresco, y un arroyo escondido les ofreció un poco de agua. Por un momento, los niños pudieron reír. Samael chapoteaba en el agua, y Elías por primera vez sonrió sin miedo. Nantan los observó desde una roca. Su rostro no sonreía, pero sus ojos se suavizaron, como si aquella inocencia le recordara algo que creía perdido. Al caer la tarde, mientras el sol incendiaba las montañas, una bandada de cuervos cruzó el cielo. El apache los siguió con la mirada. Cuando los cuervos vuelan hacia el este, la muerte camina detrás, dijo en voz baja. Elías lo escuchó y tragó saliva. Esa noche, mientras intentaban dormir, el sonido de los perros llegó con el viento. Lejano pero real. Samael se aferró al brazo de su hermano. Nos encontraron, tomó su arco, cargó las alforjas y apagó el fuego con un puñado de arena. El caballo relinchó suavemente. Elías lo ayudó a montar a Samael, y juntos se perdieron entre la oscuridad del cañón. Horas después, el hombre que lo seguía, el mismo que había estado en el funeral, llegó al campamento vacío. Descendió de su caballo, olfateó el aire y observó las cenizas. «Ya los tengo», murmuró con una sonrisa torcida. Se llamaba Nathan Cole, antiguo cazador de apaches y actual ayudante del alguacil de Santa Rosalía. Había perdido a su esposa en un ataque años atrás, y desde entonces confundía la venganza con la justicia. Apretó el sombrero sobre la cabeza y miró hacia el norte. «No hay lugar donde esconderse de la ira de un hombre que ha enterrado el amor», dijo para sí mismo. Luego espoleó su caballo y se internó en la noche, siguiendo el rastro invisible del destino. El amanecer se levantó sobre un cielo de cobre, y el desierto respiraba como una bestia viva. Nantan guiaba al caballo por los senderos estrechos del cañón, mientras los gemelos intentaban mantenerse despiertos. Llevaban 3 noches sin descanso verdadero. El viento ardía y olía a tierra quemada. Las montañas parecían cuchillos apuntando al cielo.
Elías miraba hacia atrás de vez en cuando, con el corazón golpeándole el pecho. No veía a nadie, pero sentía una presencia, como si el aire los observara. El apache también lo sabía. En su respiración calma había un instinto antiguo, el de los que saben cuándo la muerte los sigue de cerca. «Hoy no habrá fuego», dijo sin volverse. «Si lo encendemos, ellos lo verán». Samuel, apenas un susurro de voz, preguntó: «¿Quiénes son ellos?» «Los hombres que no conocen la piedad». El niño bajó la cabeza. Nantan colocó una mano sobre su hombro. «Pero también son hombres cansados. El desierto los castigará antes que a nosotros». El día transcurrió entre el polvo y el silencio. Cuando el sol comenzó a hundirse detrás de las montañas, el grupo alcanzó una meseta amplia, con el suelo cubierto de piedras rojas. Desde allí podían ver el horizonte entero vasto y cruel. Elías señaló algo a lo lejos, una columna de humo. «¿Es otro pueblo?» Nantan entrecerró los ojos. «No, es una señal. Ellos también saben usar el fuego». El humo subía como un dedo acusador hacia el cielo, y en ese momento el apache comprendió que Nathan Cole los había alcanzado. Esa noche, Nantan escondió a los niños en una grieta entre las rocas. Les dio un trozo de carne seca y una bolsa con agua. «No salgan hasta que escuchen el canto del búho», les ordenó. Elías se aferró a su brazo. «¿A dónde vas?» «A distraerlos». «No», gritó Samuel, «no los enfrente». Nantan lo miró con la calma de quien ha hecho las paces con la muerte. «No busco pelear, solo ganarles tiempo». Se alejó despacio, con el arco en la espalda y una lanza corta en la mano. Elías lo siguió con la mirada hasta que su silueta se perdió entre las sombras. El silencio volvió. El aire se hizo denso, casi irrespirable. Los gemelos se abrazaron temblando. En el otro extremo del cañón, Nathan Cole desmontó de su caballo. Sus hombres estaban exhaustos, con los labios agrietados y la mirada perdida. «Se nos escapan como fantasmas, Nathan», dijo uno. Cole observó el terreno. Sabía que estaban cerca. Lo sentía. «No», respondió. «Los fantasmas no dejan huellas. Y estos niños aún respiran». Su voz era como un cuchillo, cortante, llena de resentimiento. Uno de los hombres, el más joven, dudó. «¿Y si el apache solo los protege?» Dicen que era amigo de la madre. Cole se giró bruscamente. «¿Y tú le crees a un salvaje?» El joven bajó la mirada. Nathan lo observó un momento y luego escupió al suelo. «Los hijos de una mujer que amó a un apache no son inocentes. Son el recuerdo de una traición». Nantan apareció entonces, a lo lejos, como un espectro recortado contra la luna. Cole lo vio y sonrió. «Ahí está el diablo». Montó de nuevo y levantó el rifle. Pero antes de que pudiera apuntar, una flecha se clavó en la roca a pocos metros de su rostro. El sonido seco del impacto lo hizo detenerse. El apache no huía. Lo estaba guiando hacia el laberinto del desierto, donde la arena traga a los que no la entienden. Comenzó la persecución. Los caballos levantaron una nube de polvo que parecía fuego. Las flechas silbaban entre las piedras. Elías, escondido con su hermano, escuchaba los ecos del combate, los relinchos, los gritos, los disparos perdidos. Cada sonido era una puñalada al corazón. Samuel lloraba en silencio, con las manos sobre los oídos, hasta que, de pronto, todo se detuvo. Un silencio profundo, como el de la muerte, cayó sobre el cañón. Elías esperó. Pasaron minutos eternos. Finalmente, el canto del búho rompió la oscuridad. El niño salió corriendo, tropezando con las piedras, gritando el nombre de Nanta. Lo encontró más adelante, de pie apoyado en su lanza.
Estaba herido. La sangre le corría por el brazo, pero su mirada seguía firme. «Vámonos», dijo con voz ronca. «No queda mucho tiempo». Los gemelos lo ayudaron a caminar. Detrás de ellos el fuego del combate aún iluminaba el horizonte. Nathan Cole y sus hombres se habían perdido en la confusión. El desierto, como si tomara partido, cubrió las huellas con arena y silencio. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, Nathan se detuvo frente a una roca que parecía un altar. «Aquí descansaremos», dijo. Los niños se sentaron junto a él. Elías le tocó la herida con cuidado. «Duele mucho». El apache lo miró y sonrió por primera vez. «He sentido peores dolores. Este solo me recuerda que sigo vivo». Luego, mirando hacia el cielo estrellado, añadió en su lengua: «Que el espíritu del fuego nos vea y no nos juzgue». Elías no entendió las palabras, pero sintió que eran sagradas. Esa noche, mientras el viento se llevaba las últimas brasas del combate, comprendió algo. Ese hombre no solo los protegía, los estaba enseñando a vivir. Y en el desierto, aprender a vivir era la forma más pura de... El amanecer llegó como una herida abierta. El cielo ardía en tonos de cobre y violeta cuando Nathan se incorporó lentamente, apoyado en su lanza. La herida del brazo seguía sangrando, pero él no emitía un solo gemido. Elías lo observaba desde la distancia, con los ojos llenos de preocupación. Samuel aún dormía, abrazado a la manta raída que había pertenecido a su madre. El aire olía a sangre y a ceniza, como si el desierto también recordara lo ocurrido. «Debemos seguir», dijo Nathan con voz baja. Elías lo ayudó a montar el caballo. «No puedes cabalgar así», protestó. «Necesitas descansar». El apache lo miró con una calma que imponía respeto. En el desierto, el descanso puede ser una trampa. Si dormimos, nos alcanzan. Elías bajó la cabeza, no insistió más. Avanzaron despacio, siguiendo el cauce seco de un río que alguna vez había sido vida. El sol subía despacio, quemando todo a su paso. Los buitres giraban sobre el cielo, como guardianes silenciosos. Nathan sabía que si no encontraban agua pronto, ninguno sobreviviría. Al mediodía, las montañas comenzaron a dibujarse en el horizonte. Eran azules a la distancia, con las cumbres cubiertas de un polvo blanco. «Allí», dijo el apache, «en esas tierras, los espíritus no dejan que el mal entre». Samuel alzó la vista, agotado. «Viviremos allí. Si el gran espíritu lo permite, sí». Pero el camino no era fácil. El terreno se volvió pedregoso y cada paso del caballo resonaba como un tambor fúnebre. Elías caminaba a su lado, sosteniendo a su hermano pequeño. De vez en cuando miraba a Nathan, admirando su fortaleza. El guerrero apenas hablaba, pero su silencio enseñaba más que 1000 palabras. Les mostraba con gestos cómo leer el cielo, cómo saber la hora por la sombra de las rocas, cómo escuchar la dirección del viento. Eran pequeñas lecciones que, sin saberlo, estaban formando en los niños un espíritu nuevo, el de los que pertenecen a la tierra y no a los hombres. Al caer la tarde, encontraron un manantial escondido entre las piedras. El agua brotaba clara, y el sonido era tan puro que los gemelos rieron por primera vez en días. Bebieron hasta saciarse y luego se tumbaron sobre la arena fría. Nathan se lavó la herida, que ya empezaba a enrojecer con fiebre. Elías se acercó con un pedazo de tela y lo ayudó a vendarse. «Mi madre también hacía esto», dijo el niño con voz temblorosa. «Tu madre tenía manos de luz», respondió el apache mirándolo con ternura. «Nunca las olvides».
La noche los envolvió con un silencio inmenso. Las estrellas parecían más cercanas que nunca. Nantan, sentado frente al fuego, tomó una piedra y trazó sobre la arena un símbolo circular. Este es el signo del halcón que vuelve al amanecer, explicó. Significa promesa. Elías lo observaba fascinado. ¿Promesa de qué? De volver al lugar donde el alma nació. El niño guardó silencio. Luego, sin saber por qué, se acercó al fuego, tomó otra piedra y dibujó el mismo signo junto al suyo. Entonces yo también hago la promesa, dijo. Nantan lo miró, sorprendido por la fuerza en su voz. ¿Y qué promete el hijo de María Estrella? Prometo no olvidar, ni lo que fuimos, ni lo que seremos. El apache asintió con gravedad. Esa es la única promesa que vale la pena hacerle al viento. Esa noche, mientras el fuego se consumía, Nantan cayó en un sueño febril. Soñó con un río de sangre y con los rostros de su esposa y sus hijos, llevados por los soldados. Soñó con María Estrella, mirándolo desde la orilla del agua, susurrando su nombre. Protégelos, Nantan. Ellos son la última semilla. Despertó empapado en sudor, con el corazón latiendo con furia. Elías y Samuel dormían a su lado, respirando en paz. El guerrero los miró largo rato, y una lágrima se deslizó por su mejilla curtida. Mientras yo viva, susurró, nadie los tocará. Lo juro ante el amanecer. El primer rayo de sol asomó entre las montañas. El cielo se volvió de un rojo profundo, y el viento sopló suave, casi maternal. Nantan levantó la mirada, como si el sol escuchara sus pensamientos. Apretó el colgante de plumas que colgaba de su cuello, el que le había dado María, y murmuró, que el día me encuentre fiel a mi palabra. Pero lejos de allí, entre las sombras del cañón, Nantan Kole aún seguía el rastro. Sus perros olfateaban las piedras, y los hombres que lo acompañaban ya comenzaban a dudar. Deja eso, Nathan, dijo uno de ellos. El desierto ya los tomó. Kole lo miró con furia. No, respondió, aún huele a ellos. El odio tiene un olor que ni el viento puede borrar. Y con esa fe enferma, volvió a montar su caballo y siguió la senda del fuego, sin saber que lo que estaba por encontrar no sería venganza, sino redención. El aire cambió. Después de días de andar entre piedras y espejismos, el viento comenzó a oler distinto, más fresco, con un matiz de agua y hojas. Las montañas del norte se alzaban ante ellos, majestuosas y silenciosas, como guardianas de un mundo olvidado. Los gemelos iban montados en el caballo, dormitando contra el pecho de Nantan, mientras el guerrero, pálido y febril, avanzaba con el rostro endurecido por el dolor. El sol se escondía tras los picos nevados, cuando finalmente el desierto se abrió en un valle oculto. Allí, el tiempo parecía haberse detenido. Los árboles crecían junto a un río de agua cristalina, y el suelo estaba cubierto de flores secas que olían a humo dulce. Era un lugar sagrado. Nantan bajó del caballo con dificultad y cayó de rodillas. Elías corrió hacia él. Nantan, te estás desangrando. El apache sonrió débilmente. No moriré aquí. Este valle protege a los que caminan con verdad. De pronto, un silbido cortó el aire. Una flecha se clavó en el suelo, a pocos pasos de ellos. Elías retrocedió abrazando a Samuel. Entre los árboles surgieron 3 figuras, hombres apaches, con el rostro pintado y los arcos tensos. Uno de ellos avanzó y gritó en su lengua, ¿quién osa entrar en el Valle de los Espíritus? Nantan alzó la cabeza. Soy Nantan, hijo del clan del halcón.
Hubo un murmullo de sorpresa. El más viejo de los tres bajó el arco lentamente. «Creímos que habías muerto», dijo. «Morí muchas veces», respondió Nantan, «pero el viento me trajo de regreso». Los hombres lo ayudaron a ponerse de pie. Miraron a los gemelos con recelo. «¿Y esos niños?». Nantan los miró con una mezcla de orgullo y ternura. «Hijos del amor y del dolor». Los apaches los condujeron a la aldea. Era un conjunto de chozas circulares construidas con ramas y barro, rodeadas por humo de hogueras y el sonido lejano de tambores. Las mujeres salieron a mirar. Sus rostros cubiertos de tatuajes tribales mostraban una mezcla de miedo y desconfianza. Los niños blancos no eran bienvenidos entre los suyos, y menos aún acompañados de un guerrero que cargaba la marca del pasado. La anciana del consejo, Salí, salió de su cabaña. Su cabello era largo y gris como las nubes antes de la lluvia. Caminó hacia Nantan con pasos lentos, como si cada uno pesara un recuerdo. «El viento me habló de ti, halcón del amanecer», dijo. «Traes sangre y destino contigo». El apache inclinó la cabeza. «Estos niños son la deuda que tengo con la mujer que me salvó». Salí los observó con ojos profundos. «¿Sabes lo que pides, Nantan?», preguntó. «Si se quedan aquí, nunca serán aceptados, ni entre los tuyos ni entre los suyos. Entonces que aprendan a vivir entre los espíritus», respondió él, «donde el alma no tiene color». La anciana guardó silencio. Luego hizo un gesto, y las mujeres trajeron agua y hierbas para curar su herida. Mientras lo atendían, Elías y Samuel observaban todo con asombro. Era un mundo nuevo. Hombres con plumas en el cabello, mujeres que cantaban a las estrellas, niños que corrían desnudos entre el polvo. Por primera vez, sintieron que no estaban huyendo, sino llegando a algún lugar. Durante los días siguientes, la fiebre de Nantan cedió lentamente. Los gemelos ayudaban en lo que podían. Samuel cuidaba a los caballos y Elías aprendía a tallar madera con los jóvenes del clan. A veces, por las noches, Salí los reunía junto al fuego y les contaba historias antiguas. «Dicen que las almas no nacen del cuerpo sino del viento», les decía, «y que cuando el viento se detiene, es porque está escuchando a alguien que ha hablado con el corazón». Elías miraba a Nantan con respeto. Comenzaba a entender que aquel hombre no era solo un guerrero, sino un puente entre mundos. Pero no todos pensaban igual. Algunos guerreros del clan murmuraban entre ellos: «No deberíamos tener sangre blanca en el valle. Trae desgracia». Uno de ellos, Collos el más joven y violento, miraba a los gemelos con ojos de piedra. «El halcón ha olvidado lo que somos». Sus palabras sembraron desconfianza, y las noches se llenaron de miradas hostiles. Una tarde, mientras los niños jugaban junto al río, Collos se acercó. «Tú», le dijo a Elías, «¿qué haces aquí?». «Vivo con Nantan», respondió el niño. El guerrero escupió al suelo. «Tú no vives, eres sombra». Elías no entendió las palabras, pero sintió el veneno en el tono. Retrocedió, sujetando a su hermano. Nantan apareció de pronto. «Basta», dijo con voz firme. Collos bajó la mirada, pero su odio quedó flotando en el aire. Esa noche Salí habló de nuevo con Nantan. «El valle los ha recibido, pero el equilibrio es frágil. Los tuyos temen lo que no comprenden». «El miedo es una herida que el tiempo cura», respondió él. «Y si el tiempo no alcanza». Nantan miró a los niños dormidos, envueltos en mantas. «Entonces los protegeré yo, aunque el sol me juzgue». El viento sopló entre las chozas, moviendo las plumas que colgaban de los techos. En la distancia, un trueno retumbó sobre las montañas. Salí levantó la vista. «Viene tormenta, halcón, y no hablo del cielo».
El cielo se había vuelto gris. Durante días, el aire del valle olía a metal y a presagio. Los pájaros dejaron de cantar, los perros aullaban mirando las montañas y los viejos decían que los espíritus habían despertado antes de tiempo. Salí lo sabía. Algo iba a romperse, y cuando el cielo se rompe, siempre cae sangre. Esa tarde, Nantan regresaba de las colinas donde había cazado venado para la aldea. Los niños lo esperaban junto al río, donde el agua corría helada entre las piedras. Samuel reía, lanzando pequeñas ramas al cauce. Elías, en cambio, miraba al horizonte inquieto. «Hay algo raro en el aire», murmuró. Nantan asintió. «El viento cambia cuando los hombres piensan en guerra». El niño lo miró sin entender del todo, pero supo que no era momento de preguntar. El sol comenzó a caer, y con él un murmullo recorrió el valle. Collos y un grupo de jóvenes guerreros se reunieron cerca del fuego central. Sus rostros pintados brillaban con reflejos anaranjados. Entre las manos sostenían lanzas y una vieja bandera rota, símbolo de su clan antes de la gran derrota ante los colonos. «Nantan trae sombra a nuestro valle», dijo Collos. «Primero su deshonra, luego esos niños de piel pálida. ¿Qué sigue?» «El ejército caminando entre nuestras chozas», los hombres murmuraron con rabia contenida. «Salí lo protege», dijo uno. «Salí escucha al viento», replicó Collos. «Pero el viento ya no es nuestro». Su mirada ardía con el brillo de la locura. Esa noche la tormenta comenzó a gestarse. El viento sopló del norte con un gemido que parecía humano. Las hogueras temblaban. Los techos de paja se movían como bestias vivas. Elías y Samuel se acurrucaron dentro de la cabaña de Nantan. El guerrero estaba sentado, tallando madera. «¿Qué haces?», preguntó Samuel. «Un halcón», respondió él, sin alzar la vista. «El halcón ve más allá del miedo». Elías observó el rostro cansado del apache y preguntó: «¿Por qué nos odian?». Nantan dejó de tallar. «Porque recuerdan. El dolor enseña a odiar». «¿Y tú recuerdas?», insistió el niño. El hombre lo miró con una calma triste. «Demasiado». Un relámpago cruzó el cielo, iluminando todo el valle. El trueno que siguió hizo temblar la tierra, y entonces se escuchó el grito: «¡Fuego! El granero arde». Nantan salió de la cabaña, corriendo. Las llamas se alzaban en la parte baja del valle, lamiendo los techos. Los guerreros corrían de un lado a otro, tratando de sofocar el incendio, pero entre el caos, una sombra se movía con intención. Era Collos. Elías lo vio antes que nadie. El joven apache tenía una antorcha y avanzaba hacia las chozas donde dormían las mujeres. «Nantan», gritó Elías. «Es él, Collos». Nantan giró justo a tiempo. Saltó entre el fuego y el hombre. Sus cuerpos chocaron con violencia, rodaron por la tierra, envueltos en humo y chispas. Collos alzó su cuchillo. «Traidor», escupió. «Has olvidado tu sangre». «No», gruñó Nantan, sujetando su brazo. «He recordado lo que significa tener alma». El cuchillo cayó. Nantan lo lanzó lejos, pero Collos aprovechó el momento para golpearlo en el rostro. Elías, sin pensarlo, corrió hacia ellos y empujó a Collos con todas sus fuerzas. El apache perdió el equilibrio. Tropezó con una piedra y cayó sobre el fuego. Un grito desgarrador se alzó. El olor a carne quemada llenó el aire. Nantan lo miró con horror, mientras las llamas devoraban al joven. El silencio fue brutal. Los hombres que habían llegado con cubos de agua se quedaron inmóviles, observando el cuerpo ardiendo.
Sus rostros eran una mezcla de miedo y rabia. Salí apareció entre ellos con los ojos llenos de lágrimas. «Ya no hay marcha atrás», susurró. «La tormenta ha hablado». Al amanecer el valle era un cementerio de humo. El fuego se había extinguido, pero algo más profundo había ardido en el corazón del pueblo. Algunos miraban a Nantan con respeto, otros con odio. Los gemelos permanecían a su lado, en silencio. Samuel, aún temblando, no podía apartar la vista de las cenizas. Elías sostenía la mano de Nantan, como si temiera que el viento se lo llevara. Salí se acercó. «La sangre ha sido derramada», dijo. «La ley del valle exige que respondas ante los ancianos». Nantan asintió. «Iré, pero ellos no». Miró a los gemelos. «No quiero que vean más muerte». La anciana dudó, pero finalmente asintió. «El espíritu del trueno te juzgará, que tus palabras sean tan firmes como tu corazón». Cuando el sol se elevó, el consejo se reunió. Los hombres del clan formaron un círculo alrededor del fuego central. Nantan se colocó en medio, con la frente alta. Elías y Samuel observaban desde lejos, ocultos tras una roca. El anciano mayor habló. «Has roto la paz del valle. Has traído niños extraños y fuego. ¿Qué tienes que decir?» Nantan respiró profundo. «No fue el fuego quien trajo la muerte, fue el odio. Y el odio no pertenece a los espíritus». Las voces se alzaron furiosas, pero Salí levantó la mano. «El halcón no miente. Vi el fuego en los ojos de Collos antes de la tormenta». Los murmullos se apagaron. El anciano asintió lentamente. «Los dioses han visto lo ocurrido, pero el equilibrio está roto». Hizo una pausa. «Debes irte, Nantan. Llévate a los niños y cruza el valle. Nunca regreses». El silencio fue una piedra que cayó sobre el corazón de todos. Elías se cubrió el rostro. Samuel comenzó a llorar. Nantan los miró desde lejos. En su mirada no había rencor, solo una tristeza inmensa. «Así será», dijo, «pero sepan esto, el viento no se detiene porque los hombres lo ordenen. Y cuando el viento vuelva a soplar sobre este valle, será para recordar que aquí, una vez, un apache eligió el amor sobre la sangre». El trueno volvió a rugir sobre las montañas, y la lluvia al fin comenzó a caer. El amanecer llegó rojo. El cielo parecía un tajo abierto sobre la tierra, y el viento soplaba como si arrastrara los gritos de los que alguna vez murieron allí. Elías y Samuel permanecían ocultos detrás de unas rocas, mientras Nantan observaba la nube de polvo que se acercaba desde el este. Los soldados venían rápido, guiados por Nathan Cole. El viejo cazador se mantenía erguido sobre su caballo negro, con el rostro endurecido por el sol y la venganza. Había pasado años persiguiendo fantasmas, pero esa mañana sentía que, por fin, la culpa iba a tener un rostro. Nantan permaneció inmóvil, con la lanza en la mano y el cabello empapado por el sudor. El silencio era absoluto, solo el zumbido del viento y el crujido de la arena bajo los cascos rompían la quietud. Cuando Cole lo vio, detuvo su caballo. «Ahí está», gritó, «el asesino del fuerte Red Mesa». Los soldados formaron un semicírculo. Nantan no se movió. Su voz se alzó, grave, firme. «No maté por placer. Luché por los míos». Cole rió con amargura. «Por los tuyos, y por los míos también, tal vez. Pero la guerra no entiende de almas, solo deja tumbas». El apache bajó la mirada un instante. «Lo sé, por eso me aparté del camino de la sangre». «Demasiado tarde», respondió Cole, apuntando con el rifle. Elías quiso salir de su escondite, pero Nantan levantó la mano. «No, hijo del viento»,
susurró sin mirarlo. No temas lo que el alma ya eligió. Cole desmontó. Caminaron uno frente al otro, bajo el sol despiadado. La arena ardía bajo sus pies, y el aire vibraba entre ellos como una cuerda tensa. Nantan dejó la lanza a un lado. No pelearé contigo, dijo. Entonces muere de pie, respondió Cole. El disparo resonó como un trueno, pero el viento sopló en ese instante, y la bala rozó apenas el hombro de Nantan. El apache cayó de rodillas, no por el dolor, sino por el peso del recuerdo. Cole avanzó, apuntando de nuevo, pero algo en la mirada del guerrero lo detuvo. Era una mirada limpia sin rencor, una mirada que conocía la muerte, pero también el perdón. ¿Por qué no corres?, preguntó Cole. Porque ya he corrido demasiado, respondió Nantan. ¿Por qué los protege?, insistió, señalando hacia las rocas donde los gemelos se escondían. Nantan sonrió con tristeza. Porque son la respuesta a lo que nosotros hicimos mal. Cole bajó lentamente el arma. El viento levantó polvo entre ambos, y por un instante sus siluetas se confundieron con el horizonte. Pero uno de los soldados, nervioso, gritó: «Dispare. Coronel, acabe con él». Cole giró la cabeza, y ese segundo bastó. Nantan se lanzó sobre él, no con odio sino con una fuerza ancestral. Cayeron al suelo, rodando entre la arena. El apache le quitó el rifle y lo lanzó lejos. Los hombres apuntaron, pero Cole levantó una mano. «¡Alto!», rugió. El silencio volvió. Nantan respiraba con dificultad. Su cuerpo temblaba por la fiebre. Cole se incorporó, mirándolo fijamente. «Tuviste tu oportunidad», dijo. «Y tú la tuya», respondió el apache. Se quedaron así, frente a frente, dos hombres que habían perdido todo. Dos enemigos que se reconocían demasiado. Cole bajó la mirada. «Mi esposa murió por culpa de una bala perdida durante aquel ataque tuyo, y los míos murieron quemados en sus chozas, cuando tú diste la orden de fuego». El silencio fue un abismo. Ninguno tenía derecho al perdón, pero ambos sabían que seguir matando no traería paz. El viento sopló más fuerte, y el desierto pareció detenerse para escuchar. Cole respiró hondo, bajó el arma y dijo: «Vete, llévate a los niños. No quiero verlos morir». Nantan lo miró con asombro. «¿Por qué ahora?». «Porque estoy cansado», respondió el hombre. «Porque el odio me ha hecho más viejo que el sol». El apache asintió. «Entonces el viento ya te ha perdonado». Cole giró el rostro, ocultando la emoción. «Vete, antes de que cambie de idea». Nantan dio unos pasos hacia los gemelos, pero entonces escuchó un grito. Uno de los soldados, enloquecido, levantó el fusil. Elías lo vio todo antes de que ocurriera. Corrió. El disparo retumbó. El niño cayó de rodillas, el pecho manchado de sangre. «Elías», gritó Samuel. Nantan volteó, con los ojos desorbitados. El tiempo se detuvo. El sonido del viento se volvió un rugido. El apache se lanzó sobre el soldado, lo derribó de un golpe y lo desarmó. Pero ya era tarde. Elías respiraba con dificultad, la vida escapándosele en hilos invisibles. Cole se acercó, horrorizado. «Dios mío», Nantan tomó al niño en sus brazos. Elías sonrió débilmente. «No llores», susurró. «Dijiste que el halcón siempre vuelve al amanecer». El apache apretó los dientes, conteniendo el grito que le quemaba el alma. «Sí, hijo mío, y tú volarás primero». Elías alzó una mano y la colocó sobre el colgante de plumas de Nantan. «Entonces, llévame contigo al viento». Sus dedos se relajaron. El silencio cayó como una manta sobre el mundo. Cole se apartó, con lágrimas en los ojos. «No quise, nadie quiso», respondió Nantan.
apenas audible, pero el mundo no pregunta lo que queremos, solo nos pone frente a lo que debemos aprender. Samuel lloraba, abrazando las piernas del guerrero. Nantan lo levantó y lo estrechó contra su pecho. «Vive, pequeño», murmuró. «Vive por él». Luego miró a Cole. «Cuídalo si yo caigo». El viejo soldado asintió en silencio, y entonces, con Elías en brazos y el viento en el rostro, Nantan caminó hacia el amanecer. A lo lejos, las montañas ardían de luz. El sol nacía entre las nubes, y el desierto parecía respirar de nuevo. Nantan levantó el rostro, y por un instante creyó ver el halcón que había soñado, girando sobre ellos. Sonrió. «Vuela, pequeño halcón», susurró. «El viento te espera». El silencio del desierto se llenó de alas. El tiempo pasó como pasa el viento, sin rostro, pero con memoria. Las arenas del desierto borraron las huellas, los huesos y los gritos. El valle de los espíritus se volvió silencio. Las chozas se hundieron bajo la tierra y solo los cactus quedaron en pie, como centinelas del recuerdo. Años después, cuando los hombres ya habían olvidado las guerras y los nombres se habían gastado en las bocas del tiempo, un joven cabalgaba solo hacia el oeste. Su cabello oscuro caía sobre los hombros y en su cuello colgaba un colgante de plumas desgastadas. Tenía la mirada firme, pero su gesto era sereno. Se llamaba Samuel Estrella del Viento. Era hijo de una mujer blanca, hermano de un niño que murió al amanecer y protegido de un apache que lo amó como a un hijo propio. El sol caía bajo cuando llegó a las colinas rojas, aquellas que Nantan solía describir en sus historias. Detuvo el caballo y bajó, dejando que la arena se colara entre sus dedos. A lo lejos, el viento soplaba suave, igual que aquella mañana en que el halcón voló hacia el cielo. Samuel cerró los ojos y sintió que el aire le hablaba. Era una voz conocida, grave, serena, que decía: «El viento no olvida a los que caminan con verdad». Sonrió. Había pasado toda su vida viajando, aprendiendo los caminos de los hombres y de la tierra. Los colonos lo miraban con desconfianza, los apaches con asombro. Él no pertenecía a ninguno, y sin embargo pertenecía a todos. Era la mezcla de dos mundos que habían intentado destruirse, y que por un instante habían encontrado paz en el corazón de un solo hombre. Montó de nuevo y siguió hasta llegar al viejo cauce del río seco. Allí, entre dos piedras cubiertas de musgo, encontró algo que el viento había desenterrado: una lanza rota. El mango estaba desgastado, pero en la punta aún se podía ver el grabado de un halcón con las alas abiertas. Samuel la tomó entre sus manos con reverencia. El recuerdo golpeó su pecho con fuerza. El rostro de Nantan, la mirada de su hermano, el fuego, el polvo, la promesa. Todo volvió en un solo latido. «Te cumplí, viejo halcón», murmuró. «No te olvidé». El cielo comenzó a nublarse. El viento sopló más fuerte, levantando una espiral de polvo alrededor de él. Por un instante, Samuel creyó ver figuras danzando dentro del torbellino, sombras que parecían hombres con plumas, niños riendo, mujeres cantando, y en el centro una silueta erguida, envuelta en luz. Era Nantan. Su voz resonó en el aire: «No hay muerte para quien cumple su promesa». Samuel cayó de rodillas, las lágrimas resbalándole por las mejillas. «¿Por qué me elegiste?», preguntó al viento. La voz respondió, suave como un suspiro: «Porque los hombres necesitan recordar que el amor también puede nacer de la derrota». La tormenta estalló, pero no era una tormenta de furia sino de renacimiento. El agua caía sobre la tierra reseca,
y el desierto, después de tantos años, comenzó a despertar. Las semillas ocultas bajo la arena rompieron su silencio. Pequeñas flores brotaron, temblando bajo la lluvia. Samuel levantó la mirada al cielo y extendió los brazos. Dejó que el agua lavara su rostro, que el trueno lo envolviera, que el alma del viento lo reclamara. Y cuando el primer rayo cruzó el cielo, un halcón apareció volando entre las nubes. Giró 3 veces sobre su cabeza, y luego se perdió en el horizonte. El joven comprendió, el ciclo se había cerrado. Nantan no había muerto, se había convertido en viento, en guardián del valle, en eco eterno de una promesa cumplida. Samuel subió de nuevo al caballo y emprendió el regreso hacia el este. No sabía a dónde iba, pero eso ya no importaba. El camino era el destino. Llevaba consigo la lanza del halcón y el colgante de plumas, y en su pecho una certeza, que mientras existiera un corazón capaz de amar sin fronteras, el espíritu de Nantan seguiría soplando entre las montañas. Esa noche acampó en lo alto de una colina, encendió una hoguera, sacó su tambor y comenzó a golpearlo suavemente, igual que su padre Apache. El sonido se mezcló con el canto de los coyotes y el murmullo del viento. Luego, con voz baja, entonó la vieja canción del regreso. Él solo busca a los que aún recuerdan, los que amaron sin medida, los que dieron sin esperar, porque el amor, como el viento, no se ve, pero mueve el mundo. El fuego iluminaba su rostro joven, marcado por el sol y la pérdida, pero lleno de una calma serena. El halcón volvió a cruzar el cielo, y Samuel lo siguió con la mirada hasta que se perdió en la noche. Entonces sonrió, y dijo al aire: «Vuela alto, padre del viento. Mañana soplaré contigo». El amanecer llegó limpio sin heridas. El valle dormía bajo un manto de oro, y entre las colinas, el eco de un tambor siguió sonando, como si el corazón de Nantan aún latiera bajo la tierra, esperando el regreso de los suyos, esperando que algún día el viento los vuelva a reunir. La lluvia no cesó durante 3 días. El valle, que alguna vez fue un santuario, se transformó en un espejo de lodo y silencio. Las montañas parecían llorar. Nantan caminaba al frente, cubierto con una manta empapada, sosteniendo de la rienda al caballo donde viajaban los gemelos. Elías miraba hacia atrás a cada paso, intentando grabar en su memoria las chozas que se desdibujaban bajo el agua. Samuel, adormecido, murmuraba el nombre de Salí entre sueños, como si esperara que la anciana apareciera para decirles que todo había sido una pesadilla. Pero la anciana no vino. Nadie vino, solo el viento los acompañaba, empujándolos hacia el norte, hacia un territorio incierto que olía a distancia y a destino. El primer día, Nantan no habló. El segundo, apenas comió. El tercero, cuando el cielo comenzó a abrirse, detuvo el paso y señaló el horizonte. Más allá del río seco hay cuevas donde los guerreros antiguos dejaron sus nombres, dijo. Pasaremos allí la noche. Elías lo observó en silencio. Su rostro, curtido por el sol, parecía esculpido en piedra, pero en sus ojos había un brillo apagado. El niño comprendió que Nantan no temía morir, pero sí temía dejar solos a los hijos de María Estrella. Caminaron hasta el anochecer. La lluvia se había convertido en neblina y el aire olía a tierra mojada y ceniza. Al llegar a las cuevas, encontraron refugio bajo una roca enorme cubierta de líquenes. Dentro, las paredes estaban llenas de pinturas, figuras de hombres y animales danzando alrededor del fuego. Samuel las miró maravillado. ¿Quién las hizo? Los primeros, respondió Nantan, cuando la tierra aún no tenía dueño y los hombres no sabían decir mío. Elías acarició una de las figuras con los dedos. Parece que están vivos. Lo están,
dijo el apache. Ningún dibujo muere si alguien lo mira con respeto. Esa noche encendieron una pequeña hoguera. El fuego crepitaba bajo el techo de piedra, y el humo formaba espirales que parecían buscar salida hacia el cielo. Nantan les preparó carne seca y les dio un poco de agua. Luego, sin decir palabra, tomó su tambor y comenzó a golpearlo suavemente, con ritmo lento, profundo, como un corazón que aún no se rinde. Los niños lo escucharon sin moverse. La voz de Nantan se alzó entre el sonido del tambor, grave, llena de ecos antiguos. Cuando los hombres olvidan su origen, el viento los vuelve arena. Pero cuando recuerdan su verdad, el viento los hace águila. Sus ojos se elevaron hacia las sombras. Esta es la canción del regreso, susurró. Elías sintió que algo dentro de él despertaba. Un calor le recorrió el pecho, como si aquella voz hablara también a su sangre. En ese instante, comprendió que ya no era el mismo niño que había visto morir a su madre. Había cruzado el desierto, había conocido el dolor, y ahora llevaba dentro una fuerza nueva. Samuel, a su lado, se quedó dormido apoyado contra el tambor. El sonido se apagó lentamente, como si la montaña respirara con ellos. Al amanecer, Nantan salió de la cueva y se arrodilló frente al sol naciente. Sus labios se movieron en silencio. Elías lo observó desde atrás. ¿Le hablas al Gran Espíritu?, preguntó. El apache asintió. Le pido que no olvide a los que caminan sin nombre. Elías lo miró con ternura. Nosotros te recordaremos. Nantan sonrió apenas. No es a mí a quien deben recordar, sino al viento que nos hizo encontrarnos. Reanudaron la marcha al mediodía. El paisaje cambió. El desierto volvió a extenderse ante ellos, dorado inmenso con la luz ardiendo sobre las piedras. A lo lejos, un grupo de buitres giraba sobre algo. Elías frunció el ceño. ¿Qué es eso? Nantan entrecerró los ojos. Restos de un campamento y huellas frescas. Se acercaron con cautela. Entre la arena había cenizas recientes y marcas de herraduras. El apache se inclinó, tocó el suelo y olfateó el polvo. «Soldados», murmuró. Elías sintió un escalofrío. «¿Nos sigue?» «No todavía», respondió Nantan, «pero pronto lo harán. El hombre blanco siempre regresa al olor de la culpa». Siguieron avanzando, cruzando el lecho seco del río. El sol caía implacable, y el cansancio empezaba a doblarles los cuerpos. Nantan respiraba con dificultad, su herida del brazo aún no cerraba del todo. Cada tanto se detenía para observar el horizonte, como si esperara ver surgir del polvo el rostro de su propio destino. Al caer la tarde, divisaron un árbol solitario, torcido por el viento. Allí se detuvieron. Elías bajó del caballo y ayudó a Samuel a sentarse bajo la sombra. Nantan se quedó de pie, mirando hacia el oeste. «¿Qué buscas?», preguntó el niño. «Mi camino», dijo el apache. «Y si no existe», Nantan lo miró con calma. «Entonces lo haré con mis pasos». El silencio se hizo espeso, interrumpido solo por el zumbido de los insectos. De pronto un sonido lejano rompió la quietud. «Cascos». Elías se levantó de golpe. «Nantan, caballos». El apache giró lentamente. En el horizonte, una nube de polvo se levantaba. Los soldados. Nantan Cole venía al frente, montado con la mirada fija y el rostro endurecido por los años. «Los encontré», murmuró para sí. «Ni el desierto, ni los dioses podrán esconderlos». Nantan apretó la lanza. Elías y Samuel lo miraban, temblando. «¿Vamos a morir?», preguntó Samuel con un hilo de voz. Nantan les acarició el cabello. «No», dijo con firmeza. «Hoy no». Se puso de pie, erguido como una montaña. El sol lo bañaba de oro y sangre. Hoy el viento decidirá quién recuerda y quién olvida. Y cuando la nube de polvo se acercó,
El guerrero apache dio un paso adelante, con los gemelos detrás. Elías miró el horizonte y por primera vez no sintió miedo. Sintió fuego y supo que el amor podía ser también una forma de lucha. El trueno de los cascos se confundió con el del cielo. El desierto contuvo el aliento.